Antes de pasar a crear nuestro proyecto, deben saber que automáticamente todos estos se guardarán de forma ordenada en una carpeta ya asignada. Para ir a dicha carpeta, solo tendremos que hacer clic en configuración y clic en esta carpetita. Si quisiéramos cambiar el destino de nuestros proyectos, solo tendríamos que seleccionar desde esta ventana el nuevo destino, en este caso esta carpeta, y hacer clic en el botón seleccionar carpeta. Yo lo dejaré tal y como está. Ahora pasemos a crear nuestro proyecto. Para ello, solo tendremos que hacer clic en nuevo proyecto e inmediatamente seremos trasladados a la interfaz de trabajo de CapCut. Nuestro proyecto ya ha sido creado y solo queda hacer algunas modificaciones. Para seguir, tendremos que hacer clic en el botón modificar. En esta ventanita es donde haremos todas las modificaciones necesarias. Primero cambiaremos el nombre de nuestro proyecto. Yo le pondré este. Más abajo podremos ver la ruta del destino de nuestros proyectos, cosa que ya vimos al inicio del video. En importar medios, podremos hacer que se genere una copia de todo nuestro material en la carpeta de nuestro proyecto, eligiendo la opción copiar al proyecto. Yo lo dejaré en mantener en el lugar original. En relación, podremos elegir la relación de aspecto que más nos convenga, y eso dependerá del tipo de proyecto que hagamos. Los más comunes son 16:9 para videos horizontales y 9:16 para videos verticales. En resolución, podremos definir el ancho y alto en píxeles de nuestro proyecto. Yo usaré la resolución 1920 x 1080. En cuadros por segundo, tendremos la posibilidad de elegir entre varias opciones. La mayoría de mis videos son grabados a 30 cuadros por segundo, así que elegiré 30 FPS. Todo lo demás lo dejamos tal y como está, para finalmente hacer clic en guardar, y eso sería todo. En la pantalla de inicio podremos ver la miniatura de nuestro proyecto ya creado, y en la carpeta de destino de trabajos, veremos una carpeta con el nombre de nuestro proyecto. De esta forma, hemos aprendido a crear nuestro proyecto en CapCut.